En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos, y si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta, Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamamos al Señor, avancemos en paz. Alzaos puertas, alzad los dinteles, puertas eternas, debe entrar el Rey de la gloria, de la gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he hecho para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí
mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan lejano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que le alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Bring me the palm. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria.
El Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú, que destruyes el templo
y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, oh Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, aunque lamentamos su ausencia física en esta celebración de la Eucaristía de Domingo de Ramos, nos alegramos que podamos tener esta conexión espiritual y espero que ustedes sientan la cercanía de su arzobispo y sus sacerdotes. Todos los días estamos celebrando la Eucaristía por todos ustedes y sus seres queridos y por el bienestar de todos los que están sufriendo en esta epidemia que enfrentamos en el mundo de hoy. Estoy seguro que todos tenemos recuerdos muy bellos de celebraciones de Domingo de Ramos en el pasado. El comienzo de la Semana Santa, con la procesión de las palmas, siempre se ha marcado por entusiasmo, alegría y las bellas ceremonias. Pero cuando yo considero mi propia vida, yo diría que hay 3 celebraciones de Domingo de Ramos que se destacan en mi mente. La primera celebración fue el 7 de abril en 1968. Fue 3 días después del asesinato de Martin Luther King. Su muerte ocasionó
terribles motines en muchas ciudades y sobre todo en Washington, donde yo vivía y trabajaba en el Centro Católico Hispano. Hubo más de 700 incendios en la ciudad. Tenía que traer bomberos de Pensilvania, Virginia, Nueva York para luchar contra el fuego en muchas partes de la capital. Hubo tanques alrededor de la Casa Blanca y en todas las esquinas había soldados con bayonetas para imponer un toque de queda muy, muy estricto. Yo estaba viviendo en esos días con la gente que habían perdido sus casas en los incendios y los motines. Había como 300 personas, hombres, mujeres y niños, viviendo en el sótano de la Iglesia del Sagrado Corazón en la calle 16. El Domingo de Ramos fue el primer día cuando podríamos salir de la toque de queda. Tuvimos una procesión en ese barrio entre todos los edificios quemados. Eso fue un Domingo de Ramos que jamás voy a olvidar. Otro fue en 1980. También otro dramático momento en nuestra vida. Fue el día del entierro del Monseñor Oscar Romero en San Salvador. Oscar Romero fue matado cuando celebraba misa en la capilla de un hospital católico en San Salvador. Y su entierro fue el mismo Domingo de Ramos. Había 100,000 personas en la plaza frente a la Catedral Metropolitana. Y durante el sermón del cardenal Corripio hubo disparos y de repente grandes explosiones de bombas en la plaza. 6,000 personas intentaron entrar en la catedral y 100,000 personas huyeron de la plaza. Hubo muchos heridos y algunos muertos. Y después en esa plaza vacía, lo único que se veía eran los zapatos y sandalias que gente había pisado los pies los unos a los otros en su intento de escaparse. Y también muchos de los ramos benditos que estaban en el suelo. 2020 es otro Domingo de Ramos que jamás voy a olvidar. Un momento dramático no solo en una ciudad o en un país, sino en el mundo entero. Normalmente, miércoles de ceniza, el Domingo de Ramos, son 2 días cuando muchísimos católicos llegan a la iglesia para las celebraciones. Pero hoy las iglesias del mundo están vacías por la amenaza de la coronavirus. Hoy la Pasión de San Mateo nos presenta varias imágenes sombrías, ¿no? La oscuridad, el terremoto, el velo del templo partido. Pero ahora podemos añadir a todas estas imágenes el coronavirus, que en unas breves semanas han llevado a miles de personas y ha realmente dañado la vida social y económica del mundo entero. Pero en alguna forma, estos 3 domingos de Ramos tan dramáticos, a lo mejor son mucho más semejantes al primer Domingo de Ramos cuando Jesús entraba en Jerusalén. Claro, hubo una atmósfera de celebración y alegría, pero al mismo tiempo el Evangelio nos está preparando para todo el sufrimiento y la tragedia que va a seguir. Siempre me ha intrigado que esa muchedumbre
ese gentío de gente en Jerusalén que tiraban sus mantos en el suelo y cortaba ramos de los árboles para poner frente a Jesús, los que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Son las mismas personas que 5 días más tarde están gritando, denos Barrabás, crucifica a Jesús, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. En esta pasión de San Mateo que escuchamos hoy, el Domingo de Ramos, hay muchísimas personas que aparecen, que representan varias actitudes y comportamientos que se puede ver reflejado en todas las generaciones por hombres y mujeres cuyas reacciones a Jesucristo son similares. Algunos, como los fariseos, odian a Jesús y quieren destruirlo. Otros, como Pedro, tienen miedo de identificarse con Jesús porque la amistad con Jesús es peligrosa. Y así fingen que no lo conozcan. Algunos, como Judas, escojan el dinero en vez de Jesús. Y otros superan las circunstancias, superando el miedo de la crítica o el rechazo, como José de Arimatea, que tuvo el coraje, el valor de pedir el cuerpo de Jesús para que pudiera enterrarlo con dignidad. Otros, como la mujer de Pilatos, intentó defender a Jesús, pero nadie escuchaba. Y otros, como su marido, Pilatos, quería hacer lo correcto, pero les faltaba el valor y terminó lavando sus manos de la responsabilidad, tal vez no, sino por la culpa. Pedro y Judas eran apóstoles. En el momento de la crisis abandonaron su vocación. Los dos experimentaron la oscuridad, la vergüenza, el vacío que su pecado les trajo. Cuando Pedro escuchó el canto del gallo, empieza a llorar amargamente y se arrepiente. Por otra parte, Judas no se ve capaz de pedir perdón, ni siquiera es capaz de perdonarse a sí mismo y termina en el desespero y el suicidio. Es interesante preguntarnos a nosotros, ¿dónde puedo encontrarme a mí en este Evangelio? ¿Cómo hubiera reaccionado yo si hubiera estado presente hace 2000 años cuando Jesús entraba en Jerusalén? El Evangelio presenta las varias reacciones de la gente que eran testigos de estos acontecimientos. Solo podemos imaginar que había muchos otros que no cuentan en el Evangelio, que eran los completamente indiferentes, los que no prestaban atención a lo que sucedía. Como en el mundo de hoy hay personas que se oponen a Jesús y a su mensaje, otros que lo abrazan, otros que están avergonzados por las palabras de Jesús y otros que están completamente indiferentes. Hoy quisiera reflexionar un poco sobre dos de los personajes que aparecen en el Evangelio de hoy. Simón el Cireneo y José de Arimatea. No tienen papeles importantes en el Evangelio, son figuras muy secundarias,
Pero reflexionando sobre su experiencia nos ayudará a nosotros comprender la pasión de Cristo y sus implicaciones para nuestra vida de discípulo. Cuando yo era obispo en Islas Vírgenes, envié uno de los seminaristas a la Florida para estudiar en el seminario allí. Yo le llamé el primer día de clase para preguntar cómo estaba. Y él, que tenía mucha chispa, decía: Monseñor, está fabuloso. Todo el mundo sabe mi nombre. Enseguida yo entendí lo que quería decirme. Él era el único seminarista negro en ese seminario. Pues Simón el Cireneo era africano. Estoy seguro que él se sentía víctima de discriminación cuando los soldados romanos, entre toda la muchedumbre que estaba ahí presente, escogieron a él para ayudar a llevar el instrumento de tortura de Jesús. Estoy seguro que Simón se sentía humillado, enojado, avergonzado, frustrado. No sabemos mucho sobre Simón el Cireneo, pero 3 evangelios nos dicen que él fue forzado, coaccionado a llevar la cruz de Cristo. Pero el evangelio de Marc menciona también que fue el padre de Alejandro y Rufus. Esos nombres aparecen más tarde en el nuevo evangelio y son los hijos de Simón. Yo pienso que Simón, después de haber llevado la cruz así de mala gana, eventualmente fue invadido por la gracia de estar tan cerca de Jesús que él mismo eventualmente llegó a abrazar la fe y se hizo discípulo de Jesús. Eso explicaría cómo sus hijos más tarde fueron líderes en la iglesia. Es posible que su familia fue bautizada en el domingo de Pentecostés. Los Hechos de los Apóstoles dicen que la gente de Cirene eran entre los primeros a ser bautizados por San Pedro y los apóstoles el domingo de Pentecostés. No es difícil imaginar a Simón ya como un anciano, contando a sus hijos y a sus nietos como el peor día de su vida resultó ser el mejor y el más importante día de su vida. El dolor, la humillación de haber sido señalado para ser parte de un espectáculo público alrededor de la ejecutación de un criminal, resultó el momento más bello de su vida, porque en ese momento él tenía el privilegio de llevar la cruz del Mesías, el instrumento de nuestra salvación. Y aunque Simón cargaba la cruz de mala gana, estoy seguro que hubo un momento de cambio, de iluminación en su vida, cuando se dio cuenta de que llevar esa cruz fue el acontecimiento más importante en su vida y en la historia. La gracia mayor que había recibido, un renacimiento en su vida. Yo me pregunto si en esta crisis del coronavirus, si no es la cruz que el Señor está pidiendo que llevemos. Como Simón podemos sentir que nuestras vidas están completamente destruidas, nuestra situación está terrible y no tenemos la culpa. Pero nuestra experiencia de la cruz que también puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a superar nuestro egoísmo y empezar a mirar a los demás con los ojos de Cristo.
ayudando a Jesús llevar la cruz. Cuando nosotros mostramos compasión y misericordia a los demás. La cruz nos enseña a ser humildes, pacientes y cómo poner los demás en el primer lugar. Esperamos que habrá un momento en nuestras vidas cuando podamos pensar en esta historia y decir que esta terrible experiencia que causó tanto sufrimiento habrá hecho de nosotros personas mejores, más capaces de amar, más generosos, más valientes, menos materialistas, menos individualistas, más como Cristo. Y espero que habrá la alegría de poder decir que cuando ayudamos a nuestros hermanos y hermanas llevar su cruz, estuvimos llevando la cruz de Jesús. Y en ese momento llegamos a ser verdaderos discípulos de Él. Otra figura secundaria de la pasión es José de Arimatea. José habrá sido un fariseo rico con muchas conexiones políticas, un líder admirado por la comunidad. No era como los pobres de la clase obrera, pescadores y agricultores que eran los seguidores típicos de Jesús. José de Arimatea, como su hermano fariseo Nicodemo, intentaron seguir a Jesús clandestinamente, a una distancia segura. José se sentía inspirado por Jesús y por su mensaje, por su visión, pero él tenía mucho que perder si llegara a ser demasiado identificado con Jesús. Pero todo eso se cambia con la crucifixión. Los apóstoles, con la excepción del más joven Juan, todos huyeron, no estaban en el Calvario durante la crucifixión de Jesús. Solo Juan se quedó con la Virgen. Ellos huyeron de la cruz. José de Arimatea, por otra parte, fue tan transformado por la experiencia poderosa de la cruz y su vida fue completamente cambiada. Él y Nicodemo eran como los israelitas en el desierto cuando las serpientes vinieron a atacar el pueblo de Dios. Y Dios dijo a Moisés que hiciera un serpiente de bronce y lo alzara en un palo. Y todas las personas mordidas, cuando vieran el serpiente alzado, quedaron sanos, curados. Ese serpiente de bronce prefiguraba a Cristo alzado en la cruz. En el caso de José y Nicodemo, cuando ellos vieron la cruz, estaban curados de su vanidad, de su cobardía, de sus inseguridades. Y en vez de huir de la cruz, ellos corrieron hacia la cruz. Muchas veces usamos esa imagen para descubrir nuestros bomberos y médicos y los que van corriendo hacia los sitios de peligro, el sitio que está ardiendo o donde hubo una bomba o un hospital donde hay muchos enfermos con una enfermedad contagiosa. Después de la crucifixión, lamentablemente, los discípulos desaparecieron. Ellos huyeron y se escondieron. Si fuera por ellos, el cuerpo de Jesús hubiera estado echado en una fosa común, tal vez
comido por perros salvajes y por buitres. Pero José de Arimatea fue a pedir permiso de Pilatos para enterrar a Jesús, para que pudiera darle un entierro digno. Y no le importaba identificarse públicamente con Cristo en ese momento. Y puso el cuerpo de Cristo en su propia tumba, su propio sepulcro, que es ahora el Santo Sepulcro en Jerusalén, que resultó ser como el primer sagrario donde se depositaba el cuerpo de Jesús. Cuando José vio la cruz, él vio la injusticia, la persecución de un hombre bueno y santo, del Mesías. Hoy, cuando nosotros escuchamos la pasión de Cristo, estamos escuchando la historia de cuánto Dios nos ama. Él sufrió todo esto por amor nuestro. San Francisco de Asís siempre decía que la cruz era su libro, y en ese libro podría leer la historia del amor más grande en el mundo. Con el Domingo de Ramos, hermanos y hermanas, nosotros comenzamos la Semana Santa. La Iglesia nos invita a revivir los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Este año yo espero que podamos ver la cruz bajo una luz diferente. Espero que como Simón podamos encontrar sentido en ayudar a nuestros hermanos y hermanas a llevar sus cruces y sobrellevar el sufrimiento. Espero que como José de Arimatea podamos superar nuestro miedo y nuestro orgullo y correr hacia la cruz para proclamar al mundo que nosotros somos discípulos del crucificado. Nosotros queremos su cuerpo sagrado que Él nos dio como comida. Y queremos también su cuerpo, que es la iglesia, la comunidad del pueblo de Dios. Y vemos sus heridas, sus llagas en los sufrimientos de la humanidad. El Evangelio comienza con la muchedumbre, con las palmas en sus manos, dando la bienvenida a Jesús. Esa muchedumbre caprichosa, individualista, cobarde. La muchedumbre muchas veces aleja la gente de Dios. Es la comunidad que invita, que acerca a la gente a Dios. Y nuestra tarea es de trabajar para que la muchedumbre se convierta en comunidad, para dar la bienvenida a Jesús, nuestro Mesías y nuestro Rey, y servirle en los más insignificantes y más pobres de nuestros hermanos y hermanas. El virus nos impide estar bajo un solo techo, pero no nos impide formar una comunidad. Nuestro amor a Cristo y los unos a los otros es lo que nos hace el cuerpo de Cristo, su familia. Juntos entremos en Jerusalén de la Semana Santa, siguiendo a Jesús, no coaccionados, siguiendo a Jesús no a una distancia segura, pero de cerca, como discípulo de Él. Amén.
Hemos escuchado la palabra de Dios y reflexionado sobre ella. Ahora vamos a hacer nuestra respuesta, rezando todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que entero fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, presentemos confiadamente nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial, que siempre nos escucha con amor y con ternura. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, por su servidor, el Papa Francisco, por nuestro cardenal Sean O'Malley, por los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo santo, para que, partícipes de los bienes celestiales, podamos anunciar a este mundo que sufre a causa de esta pandemia la buena noticia de Jesucristo resucitado. Te rogamos, Señor, óyenos. Digamos, óyenos. Oremos por los gobernantes, en especial por nuestro presidente Donald Trump, y por todos los hombres que han sido constituidos como jefes y conductores de las naciones, para que cesen las guerras, para que cesen las divisiones, para que el Señor les ayude y les dé discernimiento en este tiempo, para que puedan ayudar a los que sufren a causa de este virus. Te rogamos, Señor, óyenos. Digamos, óyenos. Oremos, hermanos, por todos los hombres que sufren. En especial pedimos por los doctores, las enfermeras que están dando sus vidas, ayudando a los enfermos, para que el Señor les dé fuerza, les consuele, les dé su Espíritu Santo. Por todos los que están en los hospitales, agonizando, por todos los que han perdido a sus seres queridos, para que el Señor les dé fuerza y los consuele. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos, Señor, óyenos. Oremos por nuestra parroquia, por la Catedral de la Santa Cruz, por todos sus parroquianos, para que el Señor también les envíe su Espíritu Santo, les dé fuerza en este tiempo, para que les defienda, para que no duden del amor de Dios. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos, óyenos. Y ofrezcamos todas nuestras plegarias confiadamente por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, Madre del Divino Pastor, rezando todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bendito seas, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre, que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana. Santo es santo, 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 Yahvé Sebaot. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sean Patrick, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, Amén. amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta santa cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará